quisiera orar. Señor y Padre, estamos reunidos en tu nombre, Señor, y con el único propósito, Señor, de recibir instrucciones a través de tu presencia, Señor. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes mi boca, mi lengua, mi mente, que esté sujeta al mover de tu Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda transmitir aquello que tú pusiste en mi corazón, Señor. Quita protagonismos, quita todo aquello que venga de mi carne, de mi sangre, Señor, y sobre todo que me limpies, Señor, con tu sangre preciosa, para que tú puedas usarlo como herramienta, como instrumento en tus manos, Señor. Queremos adorarte, seguir adorándote, Señor, y por eso queremos pedirte que tu gracia nos ayude a someternos, Señor, a tu palabra y a aquello que tú tengas para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera continuar con la serie de sermones con un propósito de ser buenos mayordomos. Hace un par de domingos, recordáis, hablé sobre la mayordomía, esa doctrina desconocida. Yo soy de la opinión, personalmente creo que la mayordomía es algo que es importante conocer. Es algo también que puede malinterpretarse cuando se habla de mayordomía, sobre todo cuando se habla de dinero, se puede malinterpretar. Es muy posible que el enemigo pueda meternos en nuestra mente que queremos, o que lo que está queriendo la Iglesia manifestar es que hay problemas económicos, o que queremos sacar beneficio económico, pero no es así. Creo que ese pensamiento no es adecuado, es un desconocimiento sobre la realidad, desconocimiento bíblico, teológico, sobre esa realidad, y creo que Dios nos llamó, como compartimos hace 2 domingos, a ser buenos mayordomos, y vimos cómo seguimos siendo siervos y que todo lo que tenemos Dios nos lo dio. La mayordomía cristiana tiene que ver con toda nuestra vida, con lo que somos, con todo lo que tenemos y con el modo en que usamos nuestras capacidades, nuestros talentos, y sobre todo Dios nos quiere enseñar a través de la mayordomía a ser administradores y sobre todo también a poder administrar la gracia y los dones del Espíritu. La doctrina de la mayordomía nos enseña a administrar correctamente nuestras vidas, con el propósito de llegar a ser buenos y fieles administradores de aquello que Dios ya nos ha dado. Y dijimos aquel domingo, quisiera recordar que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios nos confió sus bienes a nosotros y Dios nos pedirá cuentas de lo que hayamos hecho con sus bienes. Pero la pregunta en esta mañana es, entonces, si todo es de Dios, ¿para qué ofrendar? ¿Hay que darle algo a aquel que es dueño de todos los bienes del mundo? ¿Quiénes somos nosotros para ofrecer a Dios las cosas de este mundo? Como si Él no tuviese nada. Da la impresión como que dices, bueno, Dios lo tiene todo, Él es Dios todopoderoso, ¿para qué le tengo que dar a Dios? ¿Qué necesita Dios? Y quisiera compartir con vosotros lo que el rey David hizo, y es que él también se hizo esta misma pregunta. Voy a dar una introducción que será el versículo en el que comencemos, y luego posteriormente yo quería prescindir de la palabra, quería prescindir del texto para no ser extenso. Pero luego pensé que no podía hacerlo porque la palabra tiene autoridad. Y no quería que en un tema tan delicado
pudieran haber personas que pudieran pensar que lo que yo quiero compartir con la Iglesia sale de mi corazón. Y no quise evitar estos textos, pero sí quiero poner el inicio en cuanto a la misma pregunta que se hace el rey David. Y ahora, oh Dios nuestro, nosotros te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas como estas, siendo todo tuyo, y que de lo que hemos recibido de tu mano, te damos? Esta es la pregunta que él se hace. Vamos a ubicarnos, él está hablando con Dios porque él tenía en su corazón el edificarle un templo a Dios. Y él se hace esta pregunta. David estaba cerca de su muerte. Él estaba a punto de morir y había soñado con construirle un templo a Dios. Pero se veía viejo y cansado, y por eso reunió en Jerusalén a los príncipes, a las autoridades y al pueblo. Y él, una vez reunido, le dijo: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel, y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Después de informar, David lo que hace es entrega los planos de lo que había hecho y una gran cantidad de bienes. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Esto es importante. La mayordomía, nuestros bienes y aquello que Dios nos pida no es para hombre, es para Dios. Y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por mi anhelo por la casa de Dios, repito, por mi anhelo por la casa de Dios. Qué importante es que el pueblo de Dios tenga anhelo por la casa de Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3000 talentos de oro de Ofir, y 7000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Él les presenta y les hace una pregunta. Él les presenta un plan, Él les presenta un sueño, Él les dice: yo quiero edificar. Es más, salió de mi corazón, Dios me ha dicho que sí, pero que lo hará mi hijo. Y para eso yo tengo guardado unas cosas, pero luego, aparte de todo eso, yo he presentado. Y le hace una pregunta al pueblo: ¿quién quiere ofrecer ofrenda voluntaria para edificar algo que no es para hombre, que es para Dios? Y la respuesta del pueblo fue esta. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5000 talentos de hierro.
y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y entonces, ante esa actitud del pueblo, David se alegró. A mí me daba envidia. Os lo digo de corazón, me daba envidia, porque no hay nada que pueda satisfacer más el corazón de un pastor o el corazón de siervos de Dios que podamos ofrecer a Dios voluntariamente aquello que Dios nos pide. Pero luego, qué satisfacción más grande poder ver, y qué envidia poder ver como el pueblo, ante un llamado de un hombre que iba a morir, no se enfocó con quien lo pedía, sino se enfocó para quien era. Y era muy fácil quizás pensar y decir, bueno, vale, cuando te mueras y cuando se muera y vamos a ver qué tal se porta Salomón y vamos a ver... No, sino que ellos hicieron un pacto con el Señor y dijeron, vamos a ofrendar voluntariamente. Y por eso es que luego David pronuncia el discurso en el que nosotros hoy vamos a reflexionar. ¿Qué significa dar a Dios nuestra ofrenda? David bendijo a Jehová a la vista de toda la congregación y dijo, David, bendito seas tú, oh Jehová Dios de Israel, nuestro Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Tuyos son, oh Jehová, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Jehová, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Las riquezas y la honra provienen de ti. Tú lo gobiernas todo, en tu mano está la el poder, en tu mano está la facultad de engrandecer y de fortalecer a todos. Y ahora, oh Dios nuestro, nosotros te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas como estas, siendo todo tuyo y que de la que hemos recibido de tu mano te damos? Somos forasteros y advenedizos delante de ti, así como todos nuestros padres. Nuestros días son como una sombra sobre la tierra y sin esperanza. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar una casa a tu santo nombre, de tu mano proviene y todo es tuyo. Yo sé, oh Dios mío, que tú pruebas el corazón y que te agrada la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te he ofrecido voluntariamente todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, que se encuentra aquí, ha dado para ti voluntariamente. Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, preserva esto para siempre, formando el pensamiento del corazón de tu pueblo y predispón su corazón hacia ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus leyes, a fin de que haga todas las cosas y edifique el templo para el cual yo he hecho preparativos. Algunas cosas que vemos rápidamente. Las ofrendas a Dios son voluntarias. ¿Vale? Dios no obliga a nadie, pero sí se agrada de las ofrendas voluntarias. Y las ofrendas son en fe, no por vista. Jesús les dijo, conforme a tu fe te será hecho. Sabéis, y lo he compartido algunas veces con vosotros, el anhelo, el celo y el sueño que tengo por edificarle algo a Dios en IBI de testimonio. De poder hacer una obra para el Señor en un terreno que tenemos ahí que Dios nos dio. Y cuando yo leía este pasaje, Dios refrescaba ese sueño. Y yo lo recibí de parte de Dios, pero no es decir, vamos a tener el terreno, vamos a ver
Y cuando tengamos claro, entonces empezaremos. Lo que yo aprendo de este pasaje es que primero sale el anhelo, sale el deseo, y luego el pueblo empieza a presentar ofrendas voluntarias. Porque las cosas se hacen por fe y no por vista. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Te gustaría poder ver una obra hermosa en Ibi? ¿Con una hermosa iglesia? ¿Con un local de obra social para poder mostrar el amor de Dios? ¿Un lugar donde podríamos tener algo para jóvenes o ancianos, que son los sectores más necesitados en el tiempo en el que estamos? Ayer íbamos a casa y Vicky y yo veíamos un grupo de 6-7 jóvenes con Coca-Colas y con cervezas y con cosas, que se iban a un parque que estaba cercano porque no tenían dónde ir. Tenían necesidad de reunirse, tenían necesidad de tomarse algo, de estar juntos. Y yo hacía frío y digo, Señor, son chavales sanos, no se van a drogarse, no están haciendo botellón, pero es que no tienen nada. No hay un lugar donde ellos puedan reunirse de manera desinteresada, incondicional, en un lugar donde no huela incienso, en un lugar donde pueda simplemente ellos puedan ver que hay un grupo de hombres y mujeres que aman a Dios y que se preocupan por sus necesidades. ¿Os gustaría? Amén, sí. Pues conforme a nuestra fe nos será hecho. Veo al pueblo de Israel con fe, como ellos al final empezaron a ofrendar, y la palabra de Dios dice que no ofrendaban en sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas, porque buscaban hacer algo grande para el Señor. Hay una relación estrecha entre el acto de ofrendar y el modo de encarar la vida en Cristo. He empezado diciendo que la ofrenda no es algo forzado, pero sí muestra cómo encaro yo mi vida espiritual. ¿Dónde encaro yo mi vida? Si la estoy encarando en mis posibilidades, si la estoy encarando en mi manera de organizarme aquello que ya dijimos que no es mío, sino que Dios me lo dio, o estoy enfocando mi vida en Cristo, buscando aquello que Dios quiere y que Dios pide de mí. Hay una estrecha relación entre mi vida, de que va a mostrar cuál es mi realidad. Nuestra vida es una ofrenda a Dios. ¿Amén? ¿Cuánto amas a Dios? Porque hechos son amores y no buenas razones. ¿Cuánto amas a Dios? Nuestra vida es una ofrenda a Dios, y el modo en que ofrendamos a Él mostrará nuestro discipulado y nuestra dependencia de Dios. Porque tendemos a controlar, y lo que tenemos que hacer es administrar, no controlar. De manera que tiene que ser Dios el que marque, y tiene que ser Dios el que nos muestre. Algo que me llama la atención es que ninguno trajo a Dios las obras. Cuando tú lees este pasaje, por eso yo no quería prescindir del texto, porque el texto da testimonio. El texto marca lo que es verdad. El texto, la palabra, tiene un peso en sí. El texto no es aquello que pueda salir de mi corazón, sino que mi boca en esta mañana lo que transmite, lo que está transmitiendo es el texto escrito. Aquello que el Espíritu Santo inspiró para el pueblo de Dios.
Por eso yo quería que el texto quedara. Y vemos claramente que ninguno trajo las obras. Si tú calculas, yo no quiero entrar hoy en esto, pero si tú calcularas cuál es el coste de lo que ellos trajeron, no podremos entender que no hubo templo más hermoso que el que edificaron. Ninguno superó la gloria. No hubo ninguno. ¿Por qué? Porque el pueblo ofrendó conforme al corazón de Dios. Dieron las mejores cosas de las que eran capaces. David no pudo construir el templo, lo construyó Salomón. Sin embargo, él mismo contribuyó. Él sabía que se iba a morir. Pero dice su palabra que él tenía un tesoro escondido. Lo dio todo. Y luego él incluso intervino para poderlo hacer, sabiendo que él no iba a ver la construcción del templo. Pero no estaba enfocado, no le importaba. ¿Por qué? Porque él sabía lo que tenía que hacer. Y el resto lo tenía que hacer Dios. Porque es Dios el que capacitó al pueblo para poder edificar ese templo, que luego fue el templo de Salomón, que no hubo gloria mayor que ella. Pero sí tenemos una promesa de Dios, que si la iglesia entiende, si la iglesia se enfoca bien, Dios ha prometido que el postrer templo, la hermosura del postrer templo, la hermosura, la gloria del postrer templo va a ser mayor que la primera. Y no está hablando única y exclusivamente de que se pueda edificar un templo, no. El templo somos tú y yo, una iglesia llena de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, para que alcance a muchas personas que no conocen a Cristo. Oramos, hacemos vigilias, nos reunimos, planificamos y luego nos sentamos y le pedimos a Dios que haga. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros? El otro día hablaba con un hermano y llegábamos a un acuerdo. ¿Cuántos de aquí están convertidos? Yo también. Y hablábamos de algo, ¿sabes? Lo último que se convierte en mi vida, la buchaca. Es lo último que se convierte. Entregamos nuestra vida, entregamos nuestros problemas, entregamos nuestras miserias, entregamos nuestras vidas, alabamos, adoramos, hacemos declaraciones grandes porque tenemos un Dios grande. Pero queremos construir nosotros la iglesia, queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos ver, controlar, ver. Y no es así. Me sorprende de verdad. De una manera grata que yo digo, Señor, yo quiero este corazón. ¿Tú te imaginas a la viuda de Sarepta? Una mujer que solo le quedaba harina para hacer 2 tortas. Y luego echarse a morir. Y le llegó Elías, que es un tipo de Cristo, y le dijo, dámelo primero a mí. ¿Cuál fue su acto de fe? Dio lo que tenía y más, porque él puso delante de Dios la vida de su hijo. Porque le dijo, voy a hacer unas tortas, primero se las voy a dar a mi hijo y luego nos echaremos a morir. Y Elías le dijo, no, dámelas primero a mí. ¿Tienes esa confianza en Dios? Ella obró en fe y conforme a su fe fue hecho. Y donde no había harina, no cesaba. Y donde no había aceite, no cesaba de haber aceite.
tenemos un Dios grande y un pueblo incrédulo. Primero yo, porque me cuesta creer que Dios llega donde yo no controlo. David contribuyó con gran cantidad de materiales y bienes de sí mismo de manera voluntaria y de forma generosa. Lo mejor de que fue capaz y aún más. Pero vemos a ese David con un corazón que por eso yo entiendo que aun siendo imperfecto, porque Dios no pide perfección de nosotros, yo veo a ese David como Dios le define que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú puedes decir, pero si era un bandarra, no veas la que lió. Sin embargo, Dios pesaba el corazón, porque aun en su pecado y en su debilidad, él era un hombre que sabía que todo era de él y no tenía no había nada que le frenara para poderle dar a Dios todo. Y este hombre le dio todo a Dios. Y lo hizo de manera voluntaria, generosamente, de lo que era capaz, y aún más. Pero este hombre, en un pasaje en el que él quería edificarle un templo, edificar un altar para el Señor, él tenía que comprar una parcela. Y él se encuentra con Arauna. Y va a buscar a Arauna y dice, necesito comprarte esta parcela porque quiero edificar aquí. Tengo pensamiento de edificar un altar para hacer un sacrificio al Señor. Y llegó Arauna porque sabía que era el rey y le dice, yo te regalo la parcela. Claro, ¿cómo te voy a cobrar yo a ti la parcela? Tú eres el rey. Encima quieres hacer un altar para Dios. ¿Y qué le contestó David? No, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Este es el corazón de David. Este es el corazón que la iglesia de Cristo tiene que imitar. No la iglesia de Ibi, hermanos. No nos confundamos, no es un mensaje para la iglesia de Ibi exclusivamente. Es un mensaje para el pueblo de Dios. Pero David hubiese podido, a lo mejor yo no sé lo que hubiese hecho, a lo mejor yo le hubiese dicho, pues gracias, voy a tomarlo de parte de Dios. Pero no, porque lo que él quería hacer era un sacrificio a Dios. Y él dice, yo no voy a permitir entrar en ese pensamiento de que como soy el rey, me regalan una parcela, porque entonces no es sacrificio. Y él lo entendió. Dice, no voy a ofrecer a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Por eso la ofrenda a Dios es voluntaria. Pero si no es sacrificial, hay que pesarla. Y no la peso yo. La va a tener que pesar cada uno. Si cuando das ofrenda te cuesta o no te cuesta. Esa es la evaluación. David nos enseña que ofrendar voluntariamente a Dios hace que recordemos continuamente que no somos nada. Y dijo David, tuyos son, oh Jehová, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Las riquezas y la honra provienen de ti. O sea que si eres rico y tienes honra y tienes algo, proviene de Dios. No te creas que eres el único, porque te estás equivocando. Dios te ha dado la gracia, Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la fuerza para que tú puedas tener todo lo que tienes. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están la fuerza y el poder. A veces nos sentimos débiles, a veces nos sentimos incapaces, a veces nos sentimos agotados. Necesitamos pensar de quién viene la fuerza y de quién viene el poder. Y en tu mano está la facultad, ¿de qué? De engrandecer
y fortalecer a todos. La peor tentación del ser humano es que podamos llegar a pensar de manera desmedida sobre lo que somos y tenemos. Y quien piensa que todo es suyo se engaña a sí mismo. Y es interesante lo que David dice. El rey dice que el reino es de él. El rey. Y la pregunta en esta mañana es: ¿quién es el rey de tu vida? Porque dependiendo de quién sea el rey para ti, tú actuarás. Pero él dice: tuyo es el reino. Él estaba diciendo: tú me has puesto como rey. Pero si soy algo, si tengo algo, incluso si puedo ofrendarte, incluso si puedo darte, es porque tú primero me lo has dado y posteriormente me estás dando la gracia para eso. El rey dice que el reino es de Dios. Y luego quisiera que recordemos algo que es desde el principio. Antes incluso de Abraham, antes de Moisés, antes de la ley, desde el principio, Génesis. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. ¿Quieres ser como Abel? ¿Quieres darle a Dios lo mejor sin escatimar? Es desde el principio. Desde el principio, cuando la naturaleza ya estaba caída, cuando ya había pecado, hay dos diferencias enormes en los corazones, en los mismos corazones de los que estamos aquí hoy. La posibilidad de poder ofrendar a Dios lo mejor o aquello que igual es más defectuoso. Para alguien que tiene ganado, es costoso darle las primicias de los corderos y quedarse con lo viejo. Caín no lo entendió y ofrendó a Dios, pero no le dio lo mejor. Y ahí vemos algo. Dios amaba a Abel y amaba a Caín. Amén. Dejó de amarles, pero a uno le miró con agrado, a otro no. Mas luego le entró envidia de ver la bendición del otro hasta que lo mató. ¿Quieres ser como Abel? ¿Quieres darle a Dios lo mejor sin escatimar, de manera voluntaria? Ofrendar voluntariamente a Dios hace que crezcamos en la vida de rectitud frente a Dios. Yo sé, oh Dios mío, que tú pruebas el corazón y que te agrada la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo que se encuentra aquí ha dado para ti voluntariamente. Cuando habla rectitud, es importante que sepamos, porque cuando hablamos de rectitud nos viene en una forma recta, quizás correcta, podemos ver. Si Dios quiere, en el taller de consejería hablaremos sobre la rectitud. Y la rectitud es el poder estar posicionado en un lugar personal tuyo, que al entrar en una dimensión espiritual aplicas a tu vida lo recto de Dios y se produce algo hermoso que se llama glorificación. La gloria de Dios se manifiesta cuando nuestra vida entra en esa dimensión que no podemos controlar, en la obediencia a su palabra.
Estuve visionando la predicación de nuestro hermano Andy y creo que andaba por ahí. El aplicar la palabra de Dios. Queremos ver la gloria de Dios, y la gloria de Dios no la comparte con nadie. Su gloria no la comparte con nadie. No hay nada que podamos hacer ninguno de nosotros para que de nosotros salga gloria. La gloria de Dios se manifestará si entramos en la obediencia a la palabra, si entramos en ese actuar. En consejería, y si Dios lo permite lo daremos, ¿sabes lo que buscan las personas? Sentirse bien. Y cuando coges a la persona y la llevas a que tiene que entender que no se trata de sentirse bien, sino que el sentirse bien será el fruto, las consecuencias de aplicar la palabra de Dios a su vida, entonces tienen que hacer un sacrificio. Porque el sentirse bien no es lo que Dios busca. Dios busca que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Pero claro, les tienes que llevar a que entren. ¿Entren a dónde? A aplicar la palabra de Dios a sus vidas. No, es que me ha hecho mucho daño. Es que me violó. Es que... ¿Y qué quieres? Yo quiero quitarme todo esto. Tienes que entrar. ¿A dónde? A ese lugar donde la palabra de Dios dice que tienes que hacer aquello que realmente se te está negando dentro. Tienes que perdonar a tu violador. Tienes que perdonar a aquel que te hizo daño. Y unos no quieren entrar, porque duele. Pero ¿qué pasa cuando entran? Algunos lo sabéis. ¿Qué pasa cuando entran? Desaparece el odio, desaparece el rencor y se manifiesta la gloria de Dios. Pero para ver la gloria de Dios primero hay que entrar. Esa es la vida de rectitud. Nadie que ame suficientemente a Dios para darle ofrendas y sacrificios voluntarios dejará de crecer en el conocimiento de Dios. Nadie que obra en fe, nadie que se enfoca en Dios, nadie que ama a Dios de tal manera que le pueda dar todo a Dios, porque el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Estas palabras son de Jesús, el que no renuncia a todo lo que posee. Y cuando entramos en esa rectitud, cuando entramos en ese vivir en rectitud delante de la palabra, cuando nosotros nuestro único objetivo es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas sin que nosotros con miedo, con temor, con inseguridad, cuando lo hacemos, entonces conocemos a Dios. Conocemos a Dios de oídas. Job conocía a Dios de oídas. Sin embargo, al final tuvo que llevarle por situaciones que al final del pasaje de Job dice: de oídos te había oído, pues ahora mis ojos te ven. Y ese es lo que Dios quiere y lo que me gustaría conseguir en mi vida y en la iglesia, que no tuviéramos a un Dios de oídas, sino a un Dios que experimentemos, a un Dios que veamos a Dios en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros hijos, que no solamente luchemos, que sí que tenemos que hacerlo, por orar, por hacer, por nuestros hijos, por todos los problemas, porque queremos solucionar nosotros, orar mucho, sí, pero quizás Dios nos está pidiendo otras cosas, porque en esa obediencia y en ese hacer vamos a ver a Dios obrar, porque no olvidemos que hemos leído que la grandeza, el poder y la fuerza es de Él. Y Dios puede transformar nuestras vidas, puede transformar nuestros hijos, puede transformar las situaciones, porque suyo es el poder y la gloria, única y exclusivamente. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio a él el diezmo de todo. ¿Quién entregó los enemigos en las manos de Dios? ¿Abraham? Abraham no tenía por qué ofrendar. El judaísmo no existía aún. No estaba la ley. ¿Debía dar Abraham alguna ofrenda a Dios? Por supuesto que no. ¿Alguien se lo había pedido? No. Pero Abraham amaba a Dios, hasta tal punto que la palabra le define como amigo de Dios, el padre de la fe. Pero ¿cuál fue el motivo? El amor. Abraham amaba a Dios y él le dio por agradecimiento el diezmo de todo. Y todos los que aman a Dios no necesitan ninguna ley para dar, porque toda la ley, ¿dónde se encierra? En el amor. Es la única ley. Lo que tú ames a Dios, conforme eso darás. Porque no se trata de edificar casa para hombre, se trata de edificar casa para Dios. Dan voluntariamente, no por ninguna presión religiosa, ni esperando nada a cambio. Hagamos como Abraham y ofrendemos a Dios para poder crecer en la vida de rectitud ante Él, para que podamos ver la gloria de Dios obrando. Y por último, ofrendar voluntariamente a Dios hace encaminar nuestro corazón a Dios. Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, preserva esto para siempre, formando el pensamiento del corazón de tu pueblo y predispón su corazón hacia ti. Que en esta mañana podamos pedirle al Espíritu Santo que nos encamine, que nos enfoque bien. Pidamos al Señor que Él ponga, que forme en nosotros un pensamiento agradable al Señor, un pensamiento de fe, que ponga en nosotros un corazón entero, entregado a Dios, que Dios predisponga nuestro corazón hacia el Señor. Nuestra tendencia es encaminarnos al pecado, es nuestra tendencia al egoísmo, es nuestra naturaleza. Y debemos reconocerlo, somos egoístas, somos orgullosos, es nuestra naturaleza y necesitamos trabajarla. Necesitamos humillarnos ante la palabra de Dios para entrar dentro de la dimensión de Dios, para entrar dentro de la corriente de la palabra de Dios, para que entrando veamos cómo Dios se glorifica en medio de nosotros en nuestras vidas. No nos alcanza el dinero. Y quizás sea porque lo gastamos de manera inadecuada, porque no hacemos un presupuesto espiritual. Cuando hagas el presupuesto para el mes que viene, lo primero, pon aquello que tú le vas a dar a Dios. Haz como la viuda de Sarepta, haz un presupuesto espiritual. Dile: Señor, este mes yo te voy a dar tanto. Y te voy a decir más, cuando tienes a cuadrar no te cuadrará. Uy, me falta para la luz. Uy, me falta para el gas. Uy, me falta... Prueba a Dios. Deja que sea Dios quien añada. Porque Él ha prometido algo. Que con Jesús nos ha dado todas las cosas. Hemos cantado una canción preciosa. Y quiero felicitar al grupo de alabanza, Demetrio. Me ha conmovido la alabanza, tío. Salmo 23. ¿Pero es verdad eso? Prueba a Dios. Haz
un presupuesto y empieza poniendo la partida que tú le vas a dar a Dios. Haz como la viuda de Sarepta. Quédate en debilidad. Señor, no llego. Quédate en debilidad, prueba a Dios. Quédate en debilidad. Y espera y confía que Dios llene la vasija de harina y llene la vasija de aceite. Porque si no, al final los que controlamos somos nosotros. Y claro que sí que tenemos que saber ver, pero estamos llamados a administrar y a entrar y a ver al Señor en medio de nuestras vidas. Quien tiene un espíritu de amor para con Dios, para ofrendarle voluntariamente conforme a sus fuerzas y aún más de nuestras fuerzas, Dios mismo nos va a encaminar hacia Él. David vivió con un corazón enfocado en Dios, con su pecado, con su debilidad, con su imperfección, pero un corazón enfocado en Él. Alguien que Dios le define como quien tenía el corazón de Jehová. Por eso antes de morir le recordó esto a su hijo Salomón. Y el Espíritu Santo hoy nos lo recuerda a nosotros. Asimismo, da a mi hijo Salomón, da a mi iglesia un corazón íntegro para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus leyes, a fin de que hagamos como iglesia todas las cosas y edifiquemos un templo para el cual ya hay hechos preparativos. ¿Dices amén? ¿Quieres pedirle al Señor que ponga en ti, que disponga en ti? El que podamos, por gracia, ser encaminados a guardar los mandamientos, los testimonios, las leyes, a fin de que podamos hacer todas las cosas y realmente edifiquemos nuestra vida y nuestra casa y las cosas para el Señor. ¿Cómo está nuestra mayordomía? Si Dios viniera a pedirnos cuentas, ¿podríamos ofrecer cuentas adecuadas? Oremos para que Dios forme un pensamiento adecuado a la fe. El pueblo de Dios camina por fe, no por vista. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, porque el justo por la fe vivirá. Y andamos por fe, no por vista. Y tengo el sentir que vamos a tener que entrar en un tiempo de fe, en un tiempo de pelea. El otro día lo compartía con mi esposa. Digo, tengo un sentir que vienen tiempos de lucha. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Y el diablo lo sabe tanto como nosotros. Y a lo mejor más. Y vamos a tener luchas. Pero luego dependerá de lo que nosotros creamos y hagamos. Vamos a alabar al Señor. Vamos a ponernos en pie. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
te cuida. Dale gracias al Señor porque Él te ha sentado en su mesa. Y estás sentado en la mesa del Señor. Y estás para siempre. Dile al Señor esta mañana que quieres confiar más en Él. Dile al Señor, declara al Señor victoria. Dale gracias al Señor porque el enemigo está vencido. Pídele al Señor en esta mañana que ponga ese corazón de confianza plena y que el Señor es tu pastor y nada te faltará. Decláralo, créelo, manifiéstalo y vive, vive entregando todo a Dios. Oh Señor, tu bondad me persigue, te persigo. Mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. gracias Señor. Amor inagotable, Gracias Señor. tu bondad me persigue, te persigo. Mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Oh Señor, te adoramos, te adoramos Jesús, te bendecimos Señor. Padre, que en nuestro corazón brote cada día agradecimiento, alabanza, adoración. Que vivamos rendidos a ti. Que toda nuestra vida, nuestro ser, nuestros bienes estén a tus pies, Señor. Padre, pon en nosotros ese corazón que tenía David, Señor, de fe, ese corazón de anhelar que tú crezcas en medio de nosotros, que nosotros menguemos, que tu pueblo crezca. Queremos ver tu gloria en Ibi, Señor. Danos fe, Señor, para poder comenzar a edificar algo grande para ti. Danos tu gracia para poder entrar, para vivir en esa rectitud, para que podamos entrar y subir y podamos ver tu gloria, Señor. En esta mañana, Señor, tu pueblo te alaba. Ese pueblo que tú escogiste, que tú sentaste a tu mesa, ese pueblo por el cual tú moriste por él, ese pueblo en el que hoy te dice que te ama, que confía en ti. Qué precioso es saber y recordar que tú nos persigues, pero ayúdanos a perseguirte, ayúdanos a anhelarte, ayúdanos a buscarte, Señor, a que tú seas el único objetivo en nuestras vidas, Señor. Y perdona nuestra incredulidad. Perdona, Señor, las veces que queremos controlar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir, Dios mío, sin escatimar. Tú no escatimaste ni a tu Hijo, Señor. Tú fuiste el primer dador. Tú lo diste todo, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que queremos controlar nuestra vida. Nos rendimos a ti en esta tarde, en esta mañana, Señor. Y te decimos que todo es tuyo. Encamina nuestro corazón, nuestro pensamiento.